El Espacio Más 60 de Afundación impulsa diferentes proyectos de envejecimiento activo que tienen, entre otros propósitos, ayudar a la población a envejecer mejor. Se envejece como se vive, ¿no? Entonces yo creo que los ciudadanos tenemos que saber que nuestro envejecimiento va a ser fruto, ¿no?, de la vida que hemos tenido. Ojalá cuando empezásemos la vida supiéramos lo que sabemos a estas edades, claro. Yo creo que el envejecimiento activo debería de interesarle a todo el mundo a partir de los 40, 45 años, a todo el mundo. Todo lo que vayamos haciendo a lo largo de la vida va a nutrir ese proceso de envejecimiento. Con lo que te alimentas, con lo que te nutres, lo que haces, todo de alguna manera te aporta. Y obviamente uno de los aspectos a trabajar, porque está presente en toda la vida cotidiana, es la esfera emocional. En el proyecto Conociendo mis emociones de Espacio Más 60 se introduce el componente emocional como parte fundamental para el bienestar de las personas mayores. Un aspecto, el de las emociones, que cobra especial relevancia en el contexto actual. Estamos tremendamente acostumbrados a cuidar que tenemos que hacer 5 comidas al día, las frutas y las verduras, el beber agua, el salir a caminar, pero ¿cuándo miramos si estamos bien o mal? Cuando llega el problema. Entonces hay que cuidar eso de la misma manera que cuidamos el resto. Yo creo que el programa Conociendo mis emociones le tiene que interesar a cualquier persona que quiera vivir bien. No es un programa terapéutico, entonces puede venir cualquier persona y el fin es conocer para gestionar. Para adquirir competencias que nos ayuden a afrontar situaciones de la vida que nos puedan resultar a lo mejor un poco complejas, pero sobre todo para aprender a disfrutar. Consiste de entrada en saber qué son las emociones, cuántas emociones hay, que hay muchísimas más de las que pensamos. Creo que es importantísimo poner nombre a lo que sentimos, que muchas veces no ponemos nombre, y luego qué se puede hacer una vez que descubrimos qué emoción es la que nos afecta en ese momento, cómo gestionarla. Es importante ser consciente de que tú puedes ejercer también control sobre tus emociones. Y no solo el control de las emociones, sino el saber cómo enfrentarte a las distintas emociones, que es diferente. Me ayuda a pensar, me ayuda a que hay cosas que no merecen la pena y hay que dejarlas de lado, hay que apartarlas. Hablo más conmigo misma. Me siento más a gusto conmigo misma. No me juzgo tanto. He cambiado en mi relación con los demás y entonces también los demás han cambiado bastante las relaciones conmigo. Entonces he ido poniendo cosas en práctica muy importantes. Siempre estamos en tiempo de aprender a estar mejor, aunque sea un poquito. Nunca es tarde para conocer la importancia de tus emociones, ¿no? Esto te ayuda a trabajar por dentro, ¿no? Pues, ¿por qué no vas a estar mejor contigo misma? ¿No? Digo yo. Buenos días, hola a todo el mundo, buenos días equipo, bienvenidos un jueves más al proyecto Actívate en Casa. Yo soy Diego Sánchez y soy vuestro técnico de actividad física adaptada. Bienvenidos, para los que no nos conozcáis, que sepáis que estamos todos los jueves a las 12 en este canal de YouTube de Afundación TV para aprender, para compartir y también para ponernos un poquito en forma, ¿vale? Bienvenidos a todos, ¿qué tal estáis? Veo por el chat que ya tenemos pues cerca de 10 personas, van llegando poquito a poco. Aprovecho para enviar un saludo a todos los que estáis ahí siempre, para los que no falláis, para los que también preguntáis y sobre todo agradecer a todo el equipo que está detrás, que no se ve en los directos, pero hay mucha gente trabajando para que esto funcione y para todos ellos un agradecimiento y un abrazo. Bueno, hoy estamos en la sesión número 15. Eso quiere decir que empezamos ciclo de 2, ¿vale? Ya sabéis que hacemos la primera o la segunda enlazadas con la misma línea temática. ¿De qué vamos a hablar hoy y el próximo jueves? Bueno, pues las sesiones van a tratar sobre los beneficios del ejercicio para el insomnio, ¿vale? Para la calidad del sueño. ¿Y por qué hemos elegido este tema? Bueno, pues porque es un tema que interesa mucho, que veréis que hay datos que llaman mucho la atención y porque, sobre todo, con un estilo de vida activo y saludable vamos a poder mejorar este problema tan habitual en nuestra sociedad. Os doy 2 datos sencillos y al final, en el minuto educativo,
profundizamos un poquito más, ¿vale? Lo primero, que sepáis que en torno a un 25-30% de la población española sufre insomnio, ¿vale? Tenemos que diferenciar entre insomnio transitorio o insomnio crónico y en el caso del crónico estamos hablando de aproximadamente un 10%, es decir, unos 4 millones de personas en España que padecen insomnio crónico. Esto hablando precisamente en el vídeo que acabamos de ver de Conociendo mis emociones, es muy interesante porque generalmente por la noche, en esos espacios de silencio, de relajación, es cuando tanto la falta de ejercicio como la falta de control emocional nos puede perjudicar en la capacidad para dormir. Que sepáis, como dato curioso, que una persona de media tarda 7 minutos en quedarse dormida. ¿Vale? ¿Qué ocurre en esos 7 minutos? Bueno, pues una serie de elementos que veremos relacionados con la salud física especialmente, que van a determinar si ese proceso es más largo o más corto. Y además, otro dato importante, fijaros, curioso, en las estadísticas que se hicieron a nivel nacional hace unos años, el 44% de la población encuestada decían que durante el último mes habían tenido problemas para mantenerse despiertos en el trabajo, incluso llegando a quedarse dormidos en el lugar de trabajo. Imaginad lo que puede suponer eso a nivel de desgaste físico y mental. También tenemos un dato bastante llamativo, más de un 20% de la gente encuestada reconocía que durante los tiempos de conducción habían tenido pequeñas cabezadas. Entonces, conclusión de todo esto, tenemos que conseguir mejorar nuestra calidad de sueño y uno de los factores más determinantes es el ejercicio. Así que otro de los beneficios de los muchos que tiene el ejercicio físico. Eso sí, siempre pautado, estructurado y con sentido adaptado para ti. ¿Vale? Bueno, importante equipo, ¿qué necesitamos para hoy? Pues recordamos las 2 pautas de seguridad habituales. En primer lugar, escoge un espacio en el que puedas trabajar con cierta tranquilidad, que tengas sitio, que no molestes a nadie, que no choques con nadie, ¿vale? Y en segundo lugar, el calzado y la ropa. Especialmente el calzado porque es lo que nos puede evitar una caída o un resbalón. ¿Vale? Dicho eso, ¿qué necesitamos para hoy? Pues hoy vamos a trabajar fundamentalmente con goma y con peso. Ya sabes que puedes elegir una goma larga, una goma pequeña, incluso las gomas circulares, que también son bastante comunes. Y en cuanto al peso, podéis utilizar botellas de agua, como voy a hacer yo, o pequeñas mancuernas, si tenéis por casa. En caso de no tener ninguna de las dos cosas, yo os recomiendo una garrafa de agua o de aceite, que generalmente tenemos, con la cantidad que tú estimes, porque ya sabes que cuanto más lleno vamos a tener que hacer más esfuerzo, y si no disponemos de nada de eso, puedes utilizar cualquier elemento que te suponga un poquito de peso, por ejemplo una caja, una pequeña caja, y si tenemos manera de agarrar a través de unas asas, pues mejor que mejor. Así que, dicho esto equipo, nos ponemos en marcha. Vamos a ver si hay alguna duda o algún comentario en el chat, que para eso lo tenemos. Recordad que para eso estamos. Cualquier duda, cualquier pregunta, la comentamos. Yo os lanzo una para empezar y la pregunta es, ¿padeces de insomnio o has tenido problemas para conciliar el sueño? Entonces, esta clase te interesa. Vamos a calentar, equipo. Nos ponemos en marcha y solo vamos a necesitar una silla y el espacio de trabajo habitual, ¿vale? Recuerda, siempre un rectángulo o un cuadrado libre de obstáculos, libre de poder chocar con alguien y, sobre todo, siempre atentos a la cámara y a las explicaciones, ¿vale? Cualquier duda, para eso estamos, ¿vale? Arrancamos, equipo, de manera muy sencilla. Vamos a empezar a un lado de la silla y fijaros, voy a ir al frente, voy a ir al otro lado, siempre respetando un mínimo de espacio con la silla. Me adelanto y voy atrás. Ya estoy a un lado, voy al frente, margen, equipo, y me voy al otro lado. Muy bien, una más, al frente y al otro lado. Y la última, al frente y al otro lado. Muy bien, nos ponemos esta vez mirando a la silla. Yo me voy a colocar de perfil para que me veas y fijaros que arrancamos con el paso o marcha. ¿Este lo conoces? ¿Y qué ejercicio vamos a hacer? Pues fijaros, simplemente me acerco, toco la silla en su parte más baja y me levanto y me separo. Es un ejercicio sencillo, pero hemos de prestar atención a la mecánica de la bajada. ¿Cómo hacemos? Pues como una sentadilla, ¿sí? Primero cadera, luego rodillas y finalmente toco. Y volvemos atrás.
Es muy importante que no lo hagamos a prisas, ¿vale? Esa bajada tiene que ser concienzuda, así que cadera, rodillas, tocamos. Muy bien, es más leve que una sentadilla, así que arrancamos con esto sencillo. Y vamos con una más, contacto, elevo, vuelvo con espalda recta atrás y última, 3, 2, 1, me acerco, flexiono cadera, rodillas y tocamos. Muy bien, continuamos de frente a esa silla y fijaros que vamos a hacer una elevación, me separo, 1, 2 y 3, arriba. Poquito a poco vas a ver que sube el pulso, ¿eh? Esto es normal, de esto se trata el calentamiento, sobre todo, de activarnos. Vamos de nuevo, nos quedan 3 y venga, cambia de pierna para ir alternando y últimas 2, 1, eso es, y ahora sí, último equipo, 1, 2 y vamos arriba. Perfecto. Buscamos ahora, equipo, un ejercicio parecido. Esta vez lo hacemos por detrás de la silla. ¿Sí? Nos vamos al lado contrario. Yo sigo de perfil para que lo veas. Y desde aquí vamos a apoyar las manos en la silla, concretamente en el respaldo, y activo mis talones y ojo, porque también se activan los glúteos. Cuando estás arriba, apretamos fuerte, glúteos para mantener una postura erguida. Vamos respirando, esos tobillos flexibles y estables. Una más y arriba. Perfecto, desde aquí me pongo de perfil para que me veas y vamos a un lado y vamos al otro. ¿Qué hago con la pierna? Pues fijaos, la flexiono de manera, coloco de lado un momentito para que lo veas, de manera que sube un poquito hacia atrás mientras el peso queda en la otra pierna. ¿Sí? Volvemos a la posición que estábamos, desplazo el peso, subo la pierna libre. Vamos inhalando, preferiblemente nariz, y exhalando, preferiblemente boca. 3, 2, 1 y fuera. Muy bien, vamos con esos hombros. Seguimos detrás de la silla porque ahora la vamos a utilizar. Y empezamos a movilizar un poquito brazos. Brazos en cruz, brazos al frente, brazos en cruz. Brazos al frente, siempre insistimos mucho, equipo, cada vez que los brazos van al frente, evitamos desplazar la pelvis. Esto sería un error, déjalo en su sitio. Y desplazo lateral, desplazo al frente. Ojo con molestias de hombros, simplemente articulamos los codos, tanto a los lados como al frente. ¿Que no padeces dolor de hombros? Estupendo, vamos al frente, alto y arriba. Últimas, 2, 1... y 0. Muy bien, viene bien volver a recuperar y oxigenar la zona de los hombros. Y os decía que la silla la íbamos a utilizar en el calentamiento para el siguiente. Pondremos las manos aquí y fijaros, desde aquí, con una buena postura, acerco la silla y la separo. Acerco y separo. No es necesario mucha distancia. ¿Cuál es la clave de este ejercicio? Que toda esta región no se mueva. Fíjate que tengo una posición parecida a la sentadilla y se trata de movilizar la silla, que debe ser ligera, ¿vale? Suavemente y poca distancia en el suelo que tienes justo delante. Si no resbala, si no se mueve, no pasa nada. Nos quedamos en la posición y lo que hacemos es sentadilla y arriba, ¿de acuerdo? 2 opciones. Si la silla no se desliza, lo hacemos el movimiento nosotros. Si la silla se desliza, nos quedamos congelados. Y 2, y 1, y 0. Muy bien, vamos con los 2 últimos ejercicios de calentamiento. Nos pondremos en la silla sentados. Vale, equipo, y vamos a intentar activar un poquito la zona central, abdomen o core, ¿vale? Que también le llaman. Venga, seguro que lo has escuchado con diferentes términos, pero la clave es activarlo durante el calentamiento. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues fijaos, me inclino a un ladito, intentando que de cintura para abajo no haya movimiento. Eso es. Vamos a un ladito y vamos al otro. Perfecto. Ahí lo vemos muy bien. Un truco que puedes utilizar es llevar la espalda pegada al respaldo. De esa manera te aseguras estar erguido. ¿Vale? 2 más. Y una más. Muy bien, aprovechamos esta postura, bien rectos y bien al fondo, para un pequeño estiramiento. Fijaos, mano cae hacia el suelo
y arqueo. ¿Qué hace la mano de abajo? Fundamentalmente frenar, ¿sí? Sujeto la patita de la silla. Si no puedo subir el hombro, lo llevo aquí al frente, no hay ningún problema, ¿ok? Cambiamos y vamos al otro lado. La mano de abajo frena en la patita de la silla y la de arriba o bien dibujamos esta especie de paréntesis o bien alargo por un lado, no hay ningún problema, ¿sí? Vamos a repetir una vez más y dejamos caer esa mano frenando, no sé si la veis ahí atrás, eso es, y la mano libre o arriba arco o lateral por debajo del mentón, ¿sí? Muy bien, último equipo, frenamos esa manita, stop, y ahora arqueamos lo que podamos con el brazo. Venga, estupendo, y nos queda el último, me pongo de perfil para que lo veas, y este lo conoces, nos ponemos en el borde de la silla, y fíjate, la espalda muy recta y separada del respaldo, o muy flexionada y apoyada, ¿sí? En esta postura sí podemos descansar. Hasta que apoyes, no te lo recomiendo, ¿vale? Una vez que estamos aquí, con ayuda de las manos o sin ellas, tengo que volver a la posición inicial. Erguido y alineado. Vacío, 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 contacto. Venga, vamos adelante. Inhalo. Y despacito exhalo. Echa el aire. Vamos curvando de nuevo espalda hasta tocar atrás. Y últimas, 2 más. Crece conmigo. Exhalo. Y una más, equipo. Arriba. Y descanso. En la última, bajo, 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 bajo. Y cambio completamente la curva. Ahora para el descanso final, eso sí, espalda pegadita atrás con las caderas al fondo de la silla y recupero la postura vertical. ¿Vale? Muy bien, buen momento para hidratar un poquito. Si has sudado ya, incluimos ya la toalla. Y vamos con el primer bloque, que lo vamos a hacer sin material y con la silla cerca, ¿vale? No es necesario en todo momento, pero la tenemos cerquita, por algún problema de equilibrio sobre todo. Equipo, recuerda que hoy buscamos 3 bloques de trabajo en progresión y vamos a intentar hacer hincapié en los ejercicios más importantes para ayudar a conciliar el sueño. ¿Cuáles van a ser? Fundamentalmente los ejercicios multiarticulares, es decir, que trabajamos diferentes partes del cuerpo a la vez, y sobre todo multicomponente, combinando equilibrio, fuerza y coordinación. ¿Vale? Si además añadimos un poquito de resistencia en un circuitito final que vamos a hacer, receta ideal para llegar a última hora del día con fatiga suficiente para una buena conciliación del sueño. Vamos a empezar. Equipo, primer bloque, recuerda, hay que trabajar coordinación, equilibrio, fuerza y, sobre todo, resistencia, ¿vale? Que es lo que nos va a dejar ese trabajo aeróbico mayor huella en el sistema nervioso. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues fíjate, enlazamos 4 ejercicios sencillos. El primer ejercicio lo vamos a hacer cerca de la silla por si quieres agarrarte y vamos a empezar con elevaciones en 4, 3, 2 y elevo la pierna más cercana. La más cercana a la silla, alta. Si necesitas agarrarte, te agarras. Si puedes soltar, no soltamos. Intentamos mantener una buena postura. Y vamos a pedalear en el aire sin tocar el suelo. 3, 2, la mano siempre con seguridad. 1 y descanso. Muy bien. Con paso de marcha y vamos con la misma pierna. Segundo ejercicio. Arriba congelamos y ahora extensión y flexión. Extensión y flexión. Eso es extensión y flexión, extensión y flexión. Muy bien, vámonos al otro lado. Debes notar ya un poquito de fatiga en la pierna de apoyo, por eso la vamos a cambiar. Mano libre cerca de la silla y primera pierna que se levanta la más cercana. Recuerda, pedaleo. 1, 2, 3 y 4. Vuelvo a paso de marcha. 1, 2, 4, de nuevo, pierna arriba, la más cercana, y extensión y flexión. Vamos con 4, 3, 2, bien equipo, 1 y 0. Fenomenal, segundo ejercicio equipo, nos sentamos y vamos a buscar la primera fase de la sentadilla. No me levanto, solamente marco 2, 3, 4. Las manos aquí tienen un papel importante, 5, 6, 7... y 8. Nos levantamos. Tercer ejercicio, equipo.
vamos con la silla y buscamos una postura desde detrás de la silla, bien hechita. Y fijaos, he hecho el peso a un lado, centro, he hecho el peso al otro. Sí, por si tienes dudas, fíjate en la postura de las rodillas y procuramos que nuestros pies vayan paralelos. Eso es, desde el centro a un lado. Vas a notar que combinas algo de equilibrio con un pequeño estiramiento y sobre todo con trabajo abdominal. Eso es. Y últimas 2. 1. Y 0. Muy bien. Cuarto y último ejercicio de este minicircuito. Me sentaré y vamos a remar con una buena postura. ¿Cómo se hace el remo? Pues recuerda, sin flexionar tus vértebras, especialmente las lumbares, sin flexionar, vamos a incorporar hacia adelante el cuerpo para ayudar a clavar esos remos imaginarios. Y nos quedan 3, 2, respira, 1 y 0. Perfecto. Desde aquí recuperamos brevemente y vamos a repetir este minicircuito. ¿Cuáles eran los ejercicios? Pues te lo refresco. El primero, de pie a un lado, manteniendo equilibrio, ¿sí? Iríamos luego al otro. El segundo, primera parte de las sentadillas, ¿sí? Eso es. El tercero, desplazamientos laterales desde detrás de la silla, ¿sí? Y el cuarto, primera parte de las sentadillas. Bueno, vamos a repetirlo. Con esto hidrataremos e iremos al bloque 2. Vale, vamos a aire. Y 3, 2, 1, venga, arrancamos. Cerca de la silla y equilibrio. Ahora es el momento de controlar porque el pulso puede estar un poquito acelerado, así que más difícil la posición estática. 3, 2, 1, cambiamos de lado y misma premisa. Siempre la silla cerca por seguridad y aguantamos 8 segundos, pierna libre arriba. Tú decides si te agarras o no. Quedan 3, 2, 1. Venga, vamos con el segundo ejercicio. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues en este caso yo me coloco detrás. Puedes hacerlo también delante si no vas a utilizar la silla. Y junto y abro. Eso es. Venga, y junto y abro. Muy bien. Junto y abro. Eso es. Venga, abrimos a un ladito. Siempre una mano queda de referencia. Y última de cada lado. Y ahí estamos. Vamos con los dos siguientes, que los vamos a hacer seguidos sentados. Así será más cómodo, ¿vale? El primero, primera fase de la sentadilla. Primera fase solamente, impulsión. Utilizo las manos para mantener el tronco bien erguido. 3, 2, 1 y 0. Y el cuarto y último de este primer bloque, el remo, ¿lo recuerdas? Importante, fíjate el perfil, la espalda no se flexiona, lo que hacemos es una flexión de cadera. Eso es, mantenemos la espalda recta y aquí lo harás más cómodo si estás en el borde de la silla. 3, 2, 1 y última, 0. Perfecto, hombros recuperan. Aprovechamos la silla para ir al fondo. Y vamos descargando la tensión que pueda haber en la zona cervical. Muy bien. Bueno, equipo, hacemos un pequeño repaso. En este primer bloque hemos hecho algo de trabajo de equilibrio, hemos hecho algo de trabajo de coordinación, algo a nivel muscular sencillo, sobre todo en piernas y un poquito en abdomen, y también hemos hecho un poquito de resistencia. No sé si habéis notado que algo el pulso sí que se ha disparado, ¿vale? Esto es normal. Es precisamente ahora el momento de recuperar, ¿sí? Te recomiendo un poquito de agua o cualquier otra bebida similar que te ayude a recuperar un poquito esa pérdida de aliento. Bajamos el pulso brevemente porque ahora nos vamos a volver en el mismo nivel anterior al ejercicio del bloque 2. En este caso vamos a utilizar nuestra goma, ¿sí? Yo, por ejemplo, tengo por aquí esta goma naranja, que es la que solemos utilizar habitualmente, ya la conoces, ¿vale? Es una goma muy común, fácil de comprar, además tiene un precio muy económico, se puede adquirir en tiendas y también a través de internet, ¿vale? Son elásticos,
Gomas TheraBands, también las podéis encontrar con ese nombre, aunque es un nombre comercial. Y ya sabéis que el color determina la intensidad o dureza, ¿vale? Esta sería más o menos de intensidad o dureza media, de aquí a colores como el rojo, el morado, incluso el negro, más duro, y de aquí a colores más claros, como verdes, amarillos o azules, menos intensidad. Tú eliges, yo recomiendo siempre ser cautos, no pasarnos y empezar con algo suave, ¿vale? Vamos a ver, ejercicios con nuestra goma. Pues la silla de momento no la vamos a utilizar y ahora es el momento de empezar a calentar bien las articulaciones del tren superior para hacer un buen trabajo de elásticos, ¿vale? ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues mirad, dejamos que la goma se quede por su propio peso ahí abajo. Vamos a procurar tener la goma agarrada de forma simétrica, ¿vale? Fíjate que los dos lados cuelguen más o menos igual, ¿sí? Y ahora vamos a intentar desde aquí abajo hacer este ejercicio. 1, 2, 3 y 4. Y volvemos a bajar. Lo voy a repetir con calma. Primero, elevo. Vamos a elevar aquí mejor, cerca del cuerpo. Segundo, voy al frente. Tercero, abro un poquito. Y cuarto, bajamos. Cosas importantes a tener en cuenta, sobre todo para dolor de hombros. Si te molestan los hombros, una vez que subas y vayas aquí al frente, desde aquí vamos a bajar y aquí es cuando vamos a abrir. ¿De acuerdo? Cambiamos esa opción. Repito, si padeces de hombros, la apertura de la goma la hacemos abajo del todo. Si no, la hacemos aquí al frente. ¿Vale? Así que repetimos. Subo, extiendo, abro brevemente y bajo. Arriba, extiendo, abro brevemente y bajo. Vamos con dos más. Arriba, extiendo frente, abre brevemente, abajo. Y última, subo, alargo, abro brevemente y abajo. Muy bien. Segundo ejercicio, equipo. Colocamos nuestra goma por detrás de nuestra cintura. ¿Sí? Más o menos puede coincidir con la línea del pantalón. ¿Vale? Bueno, y ahora viene el momento de que decidas si vas a agarrar muy atrás para tener más intensidad o vas a agarrar delante y vas a tener menos intensidad. Repito, la posición de la mano va a condicionar la dureza del ejercicio. Es el momento de que tú lo valores. Vamos allá, equipo. Y extensión simultánea al frente. Vamos con 8. Mantenemos una buena postura. Si te cuesta mantener la postura, te recomiendo adelantar un pie y echar el peso fundamentalmente delante. 3, 2, 1 y 0. Muy bien. Soltamos esa goma por un lado porque vamos a utilizarla esta vez en uno de los dos pies, el que quieras. Lo que sí, si pisas con un pie, por ejemplo, yo tengo el pie izquierdo, vamos a agarrar la goma con la mano contraria, mano derecha. ¿Vale? Ejercicio que conoces, pero lo vamos a hacer un poquito diferente, ¿sí? Yo voy a cortar un poquito la goma para tener un punto de partida con tensión, ¿vale? Y desde aquí voy a pegar el codo, voy a poner de perfil que lo vas a ver mejor, y fíjate, vamos a utilizar bíceps, ¿sí? Me vengo un poquito más atrás, que vas a verme mejor, y arriba. El peso de mi cuerpo está en la pierna que pisa la goma, y el codo está pegadito al cuerpo. Mantengo la espalda erguida y hacemos 5 más. 4, tú decides cuánto subes. 3, 2, muy bien. 1 y 0. Genial, vamos a cambiar de lado, para lo cual simplemente tenemos que levantar ese pie y pisarla con el contrario. Recuerda que aquí no hay tensión porque la goma suele ser bastante larga. Tú acorta lo que quieras, cuanto más corto, más duro. ¿Vale? Fijamos el codo y manteniendo el peso del cuerpo delante, fíjate cómo lo hemos cambiado, ¿vale? Vamos ahí arriba. 1, 2, poquito a poco hasta 10. No te olvides de respirar. Suavecito, que aquí no hay prisa. Últimas 4, 3, 2, 1 y 0. Muy bien. Y ya podemos ir a por el último ejercicio de este mini circuito de goma. ¿Cómo lo vamos a hacer? Yo voy a cambiar de goma porque tengo una preparada aquí que me permite un buen anclaje, ¿vale? Cosa muy importante que en tu casa, en tu habitación, debes tener muy en cuenta, ¿vale? Además, equipo, para que veas que se puede hacer de una manera más suave, yo lo voy a hacer sentado, ¿sí?
Me pondré un poquito en diagonal para que me veas mejor. Aquí. Muy bien. Y fíjate que la idea es trabajar con los extremos de la goma, uno en cada mano, y con las manos preferiblemente en vertical. ¿De acuerdo? Con una buena postura sentados, no me vale estar aquí abajo, ¿de acuerdo? Tenemos que estar activos. Vamos a remar con los codos muy cerca de la ropa. Fíjate, me coloco más de perfil aún para que me veas. Quiero que te fijes bien cómo se llevan los codos flexionados, ¿vale? Nada de trabajar abajo. Esto es muy duro. Vamos de momento con algo sencillo. Y codos pegados al cuerpo, 8. 7. Recuerda que el picaporte de una puerta o de un armario puede ser buen punto de anclaje, siempre que la puerta no se pueda abrir durante la ejecución. Ciérrala o bien podemos avisar al otro lado si hay alguien para que la puerta no falle. ¿Vale? Últimas 2. 1. Venga, que va genial. Y 0. Muy bien. Desde aquí vamos a hacer un ejercicio más y la silla, recuerdo, es opcional. Vamos a trabajar los dos extremos con la misma mano, ¿sí? Vas a notar que es un poquito más duro, justamente el doble de duro. Y es normal porque llevamos el trabajo de dos manos en una sola. Serie corta de 6, 5 y 6. Hacemos lo propio. En la otra mano agarra bien fuerte los dos extremos y remamos manteniendo una buena postura. 4, 3, 2, 1 y 0. Siempre ojo al retorno de la goma porque tiene mucha fuerza. Cuanto más lejos, más fuerza tiene. Y ahora sí, equipo, recuperamos un poquito de energía, hidratamos y si hemos sudado, secamos un poquito con toalla. Vamos a por el tercer bloque. Bueno, ¿qué tal vais hasta ahora? ¿Vamos cansados? ¿Vamos bien? Vamos a ver en el chat si hay alguna pregunta, algún comentario. Bueno, de momento no, pero ya sabéis que en cualquier momento lo podéis lanzar, yo lo veo y luego lo vamos comentando, ¿vale? Venga, equipo, vamos a por el tercer bloque. Mucho ánimo. Para el tercer bloque vamos a coger el otro elemento material que habíamos comentado que necesitaríamos, que es el peso, ¿vale? Yo en mi caso tengo 2 botellas, son pequeñitas, con lo cual, fijaros, entre las dos no llegan ni al kilo, ¿vale? Pero esto es la opción tuya, aquí puedes decidir tú, ¿vale? Yo tengo 2 botellas y son cómodas a nivel de agarre y además me permiten, como os digo, llenarlas más o menos según el ejercicio que vaya a hacer. Así que si tienes pesitas, genial. Si tienes botellas, genial. Si solo tienes una, no pasa nada. La utilizaríamos de esta manera, ¿vale? Con las 2 manos siempre. Vamos a intentar arrancar con algo sencillo y añadimos 2, 3 ejercicios más según cómo vayamos, ¿vale? Primer ejercicio con el peso, equipo. Me voy a colocar de perfil para que me veas, ¿sí? Vamos a hacer una pequeña sentadilla y delante y detrás. Así de fácil. Una pequeña sentadilla y delante y delante. Alternamos, ¿vale? Sentadilla y tramo hacia adelante muy corto, ¿vale? Sentadilla pequeña y voy. Venga, nos quedan 4. Eso es. 3. Delante. Muy bien. 2. Alargo. Y última. Alargo y alargo. Muy bien. Vamos con estas pesitas y vamos a hacer un ejercicio similar, pero ahora más dinámico. ¿Sí? Vamos a trabajar con una zancada y un golpeo en diagonal, ¿sí? Adelanto una pierna, alargo la contraria, como si estuviéramos golpeando un saco, ¿sí? Paso y golpeo. Vamos allá. Paso y golpeo. Muy bien. Paso, pierna en diagonal y brazo contrario delante. Voy y vengo muy breve, ¿vale? Si quieres mayor intensidad, nos agachamos un poquito en el golpeo, ¿sí? Incluyendo flexión de rodilla. Si lo quieres hacer más sencillo, fíjate, ahí. Vale, para dolor de hombro, bajamos un poquito la altura de nuestros pesos y sobre todo acortamos la distancia, ¿vale? Nos vamos más cerquita, más cerca siempre del cuerpo, que los pesos ahí son más ligeros. Fijaos que siempre entre golpeo y golpeo, descanso en el pecho y 2 más. Y 1
y 0. Vale, fenomenal. ¿Qué tal vamos con estos pesitos? ¿Vamos bien? Si son mucho, si son excesivamente fuertes, los dejamos y continuamos sin el peso. ¿De acuerdo? Vamos allá. Tercer ejercicio, equipo. Importante, el trabajo de nuestra espalda. Vamos con este movimiento similar al remo. Fíjate de perfil que los brazos mantienen siempre una alineación más o menos codos a la altura del pecho. ¿Cómo lo hago, equipo? Fíjate por la espalda, intentando no curvarte, intentando no perder esa línea. Y otro detalle importante, si se nos fatigan los hombros, lo hacemos aquí abajo. No hay ningún problema. Serie corta, vamos a 8, 6, 7, tú decides abajo o arriba. Y 8. Muy bien, equipo. Y ahora sí, último ejercicio con el peso, ¿vale? Vamos a combinarlo. Se trata de trabajar los brazos hacia arriba, no hace falta más que esto, ¿sí? Y a continuación, la bajada de la sentadilla, ¿vale? Opciones que te doy ahora mismo. 2. Primera opción, facilita. Elevo, desciendo. Elevo, desciendo. Opción un poquito más complicada. Elevo y sentadilla para descender. Elevo y sentadilla para descender. Tú decides, cualquiera de las dos nos valen. Vamos a por 10, ya llevamos 4. Venga, 5, marcamos bien. 6, el peso hasta la altura de nuestra cabeza es suficiente. 7, déjalos caer con o sin sentadilla. 8, vamos equipo, 2 más. 9, muy bien equipo, y última. 10, vale, vamos dejando nuestros pesos y prestamos ahora unos segundos de atención a nuestro pulso. Vamos a intentar sentirlo. Podemos tomarlo, ya sabéis, aquí o en la muñeca o en el propio pecho. Vamos a relajar y vamos a intentar que vaya poquito a poco descendiendo el número de pulsaciones por minuto. Para esto nos van a ayudar las respiraciones fuertes y soltar tensión de nuestros brazos y de nuestros hombros. Muy bien, equipo, desde aquí dejamos una pierna libre y sacudimos un poquito. Podéis agarrar a la silla siempre que queráis por seguridad. Y de nuevo vamos con brazos, vamos con hombros y vamos con piernas. Sacudimos un poquito y liberamos tensión. Último equipo, brazos, hombros y piernas, ¿sí? Liberamos y liberamos. Muy bien, equipo. Ahora, si dispones por ahí todavía de un poquito de agua, es buen momento para tomarla e ir bajando el pulso progresivamente. Muy bien, ¿qué tal vais? ¿Cómo habéis visto estos 3 primeros bloques? Vale, vemos por aquí que ya hemos ido subiendo visualizaciones en directo, así que genial. Como siempre digo, gracias por estar ahí. Y vamos poquito a poco relajándonos para el minuto educativo, ¿vale? Interesante hoy el tema que nos trae, que sobre todo vamos a hablar de ejercicio físico y calidad del sueño. Recuperamos energía y en el minuto educativo de hoy vamos a hablar de los beneficios del ejercicio físico para mejorar la calidad del sueño. Sobre todo, debemos pensar que el ejercicio en sí mismo siempre es bueno para el cuerpo, pero debemos dosificar y sobre todo pautar a lo largo del día el ejercicio que vamos a ir haciendo. Por cierto, no es lo mismo, y lo habrás notado seguro, hacer ejercicio físico por la mañana que al mediodía o por la tarde-noche. Seguramente habrás notado que por las mañanas determinados tipos de ejercicio te cuestan más a la hora de activarte. O puede que hayas notado también que después de comer o al mediodía antes de comer la energía parece que desciende un poquito y nuestra capacidad de mantenernos activos también. O quizás has percibido alguna vez que de noche, si llegas a casa después de haber hecho ejercicio, te cuesta conciliar el sueño. Si es así, toda la información que vamos a dar ahora te va a interesar. Recuerda que el ejercicio debe ser pautado, estructurado y adaptado para ti, ¿vale? Siempre que trabajemos con unas condiciones de calidad del ejercicio, vamos a beneficiarnos. Y en cuanto al sueño, ¿qué debemos saber? Pues que el ejercicio libera una serie de hormonas que esto hacen que se active nuestro cuerpo, pero también que se provoque un pico de caída cuando el ejercicio
termina. En general, ¿cuál es la recomendación? Trabajar ejercicio suave, moderado y en 2 momentos del día, ¿vale? Si es posible, en mañana y en tarde, ¿de acuerdo? El ejercicio de la tarde no tiene por qué ser especialmente suave por el hecho de que después vayamos a dormir. Simplemente tiene que ser un ejercicio aeróbico. Por tanto, en mi opinión, si podemos hacer por la mañana un ejercicio un poco más intenso y donde tengamos algún componente de fuerza, mejor, porque por las mañanas tenemos el pico de energía, ¿vale? El pico metabólico de energía, sobre todo en torno a las 12, 12 y media del mediodía, ¿vale? Por las tardes tenemos ese pico de energía un poco más bajo y generalmente la fatiga del día, pero somos más rentables a la hora del ejercicio aeróbico. Vamos a verlo ahora en unas pequeñas diapositivas y recordad, cualquier duda, vamos interactuando por el chat, ¿vale? Vamos con la primera. Bueno, vamos a hablar, como dice ahí, de la sorprendente ciencia del sueño, ¿vale? ¿Por qué? Porque detrás de todo lo que vamos a hablar hay una serie de datos y de evidencias científicas que nos van a ayudar a aclarar algunos conceptos, ¿vale? Vamos con la siguiente y veréis, en primer lugar, los 2 detalles que nos van a dar, ¿vale? Hablan aquí de que está demostrado que el ejercicio moderado y un poquito intenso, ya sea de cardio o de tono, como os decía, incluso habla de yoga o de prácticas de cuerpo-mente, nos van a ayudar a conciliar mejor el sueño, ¿vale? Además, muy interesante lo que nos dice un estudio en 2017 entre la relación del sueño y el ejercicio. Dice que normalmente hay muchas personas que no duermen bien por falta de cantidad o calidad del ejercicio y esto lo podemos mejorar, ¿vale? ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo genera, como os decía, una liberación, una segregación de hormonas que van a influir mucho en la regulación de nuestro metabolismo y de nuestra calidad de sueño. Ahora vamos a profundizar un poquito en la siguiente diapositiva. Fíjate, dice aquí, la investigación sugiere que una estrategia para, bueno, digamos, para coger energía y demás es fundamentalmente un buen descanso. Vale, ¿y esto cómo lo hacemos? Pues si durante el día tenemos una demanda de energía, lo lógico es pensar que durante la noche necesitaremos cargar esas baterías para tener más pila. Vale, sobre todo, recordad, las personas que tienen más problemas para conciliar el sueño, en general, hablamos siempre en general, son personas que utilizan menos tiempo para el ejercicio durante el día. Vale, por eso es importante, como dicen aquí, que intentes pautarte un ejercicio adaptado tanto al tiempo que dispongas como a la intensidad del día. Vale, si tu día ha sido muy suave, lo ideal antes de llegar a ese momento de tarde-noche es incorporar un ejercicio un poquito moderado e intenso, ¿vale? Y viceversa, si durante el día has tenido una carga de actividad física importante, el ejercicio al final del día mucho más suave, ¿vale? Ojo con pasarnos, no sea probablemente el caso de ninguno de los que estamos escuchando, pero ojo con pasarnos porque también existe el efecto rebote, ¿vale? Si el ejercicio es excesivamente intenso, también puede alterar nuestro ciclo del sueño. Vamos a ver algún detallito más en la siguiente diapositiva. Fijaros, no os digo nada nuevo si os hablo de más de 10 beneficios del ejercicio físico, ¿vale? Pero hoy me gustaría quedarnos con 2 detalles importantes, ¿vale? Dice abajo a vuestra izquierda, dice beneficios del ejercicio relacionados con la producción de hormonas del bienestar. Esto lo sabíamos, ¿vale? Las famosas endorfinas, que esto lo hemos hablado. Pero me interesa también uno que está arriba a la derecha, ¿sí? Que nos habla de la promoción de la inmunidad, ¿vale? Es decir, el ejercicio, precisamente por esa liberación de hormonas y de componentes para el metabolismo, va a permitir que tengamos un sistema inmunológico mayor, ¿vale? ¿Esto qué va a hacer en conjunto? Que tengamos mejor salud y, por tanto, mayor necesidad del descanso, un descanso reparador. Esto va unido con aspectos metabólicos. Vamos a ver la siguiente. Fijaros, efectos que tiene el ejercicio directos sobre el sueño. Bueno, ahí lo tenéis, dice que el cerebro, lo que es nuestra mente en general, puede necesitar sueño de ondas lentas para recuperarse de la actividad del día, ¿vale? Pero el resto del organismo no lo necesita. ¿Eso qué quiere decir? Que nuestro cuerpo necesita una fatiga durante el día para que durante la noche necesite el descanso, ¿vale? ¿Por qué la mente no tanto? Pues porque la mente solamente por estar despiertos ya tiene una actividad cerebral importante. Así que debemos llegar al final del día con fatiga mental y fatiga física
mínimamente marcada para que ese sueño sea profundo y reparador. ¿Vale? Dice que normalmente vamos a dormir más después de un día intenso. Vale, parece lógico que si hemos tenido un día especialmente sedentario. Respuesta, no tengamos un día sedentario en la medida de lo posible. Vale, vamos con la siguiente diapositiva y os doy un dato importante, equipo. Cuando se va envejeciendo se necesita menos horas de sueño. Esto es algo, digamos que es Vox Populi, todo el mundo lo sabe, pero ¿sabéis por qué? Porque la liberación tanto de la melatonina como el ritmo metabólico de nuestro cuerpo va a ir variando. ¿Eso qué quiere decir? Pues mismamente, si nos fijamos en un bebé, en un recién nacido o en un niño pequeño, las pulsaciones que tiene en reposo son muy altas. Estamos hablando de más de 100, incluso de más de 120, simplemente en reposo. Y una persona mayor, el pulso en reposo normalmente nos va a ir bajando por debajo de 70, 60 o incluso 50 pulsaciones por minuto. ¿Eso qué quiere decir? Que nuestro mecanismo interno, nuestra regulación, va a ir variando en función de nuestra edad. Por tanto, menor actividad durante el día, menos necesidad de dormir por la noche. Vale, conclusión, y entraremos en la melatonina el próximo jueves. Conclusión, ocupemos el tiempo libre de manera sana y equilibrada, pensemos en cómo está nuestro cuerpo a nivel de fatiga y démosle un ejercicio adaptado. De esa manera, cuando lleguemos al final del día, nuestro cuerpo nos demandará un sueño profundo y reparador. Y esto va a influir notablemente en la calidad de vida de nuestros próximos días. Espero que os haya gustado, espero que os haya interesado y sobre todo espero vuestros comentarios y preguntas. Vale, pregunta por aquí Borrallo, que es una de las habituales. Dice, ¿con desgaste de columna se pueden utilizar las gomas? Sí, el trabajo de gomas es muy beneficioso para prácticamente todas las situaciones o todas las características individuales del envejecimiento. ¿Por qué? Porque el elástico es una carga progresiva. De hecho, sería mejor utilizar siempre gomas antes que peso. ¿Vale, Lucía? Las gomas van a tener un efecto progresivo. Según vamos tensando la goma o, en este sentido, vamos a notar mayor carga. ¿Vale? La pesa, por contra, tiene un peso constante. ¿Vale? Simplemente va a aumentar o reducir en función del ángulo o del plano. Pero la goma es progresiva. Eso quiere decir que podemos autorregularnos. Podemos tirar menos de la goma cuando necesitemos un trabajo más suave o más. Y sobre todo, si hay desgaste de huesos, que es muy habitual, mucho control con las posturas. ¿Vale? Siempre lo digo, los ejercicios más seguros son siempre sentados. ¿De acuerdo? Buena postura y elásticos suaves, recordad colores azules, verdes y recorridos progresivos. ¿Vale? Si podemos, alcanzamos mayor recorrido. Si no, nos quedamos siempre con recorridos pequeños, ¿vale? Y recordemos, control postural, súper importante para que las posturas y la biomecánica no arriesguen para que ese desgaste pueda aumentar, ¿vale? Muchas gracias, Lucía, y muchas gracias a todos los que habitualmente os conectáis, también a todos los que estáis detrás y sobre todo a todos los que nos veis a lo largo de la semana y que en el directo no estáis por cuestiones de horario. También nos acordamos mucho de vosotros y espero veros a todos el próximo jueves aquí. Ya estaremos en la sesión 16 y vamos fuerte a seguir mejorando y a seguir aprendiendo. Muchas gracias a todos, sed felices y hasta el próximo jueves. ¡Nos vemos!